En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Ya hemos hablado anteriormente sobre el rol del varón, el rol de la mujer en el hogar. Pero bueno es enfatizar este asunto y repetir estos principios. Estamos hablando de la autoridad porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, les dio autoridad sobre las cosas que Él había creado. Y en cuanto a las relaciones en el hogar, Dios también estableció al hombre como cabeza de la mujer, es decir, cabeza de la esposa. Y también le dio a los esposos, al hombre y a la mujer, cuando tienen hijos, les dio autoridad sobre los hijos y se ordena a los hijos obedecer a sus padres y honrarlos y respetarlos en todo. De eso habla el capítulo 5, versículo 21 en adelante del libro de Efesios. El hombre ha sido nombrado por Dios, establecido por Dios como cabeza, como aquel que ejerce autoridad sobre su esposa, pero es una autoridad en amor. Es una autoridad que implica que él tiene que protegerla, guardarla, que él tiene que ayudar a su esposa en todo. Bien, vamos a hablar sobre el versículo 21 del capítulo 5 de este libro de Efesios, donde dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Está precisamente hablando a los cristianos y a las relaciones generales entre los cristianos. Algunos dicen que se refiere también a las relaciones que existen entre los cristianos y todas las instituciones que hay en el mundo, porque nosotros vivimos en una sociedad, en un país organizado. Vivimos en un lugar donde hay leyes y donde los que ejercen esas leyes tienen autoridad sobre las personas que deben de obedecer esas leyes. Eso ha sido siempre así. Por esa razón Pablo habla que toda persona debe de someterse a toda autoridad, porque no hay autoridad que no venga o que no emane de Dios. Dios delegó al hombre autoridad para que cumpliera su mandato cultural y formara instituciones, organizara países y culturas y naciones. Y nosotros tenemos aquí leyes, y en cuanto a las relaciones con las demás personas, debemos de reconocer la autoridad que ciertas personas tienen sobre nosotros. Eso es lo que Pablo quiso decir: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Al hablar del temor de Dios, algunos teólogos dicen que Pablo está hablando exclusivamente de las relaciones que hay entre cristianos. Pero sea como sea, Pablo está hablando de que debe de haber una actitud, una intencionalidad en nosotros de reconocer a las personas que tienen autoridad sobre nosotros y respetarlas y estar dispuestos a obedecerlas cuando esas personas nos mandan que hagamos determinadas cosas dentro del ámbito
de la autoridad que ellos están ejerciendo. Luego Pablo pasa a hablar de las relaciones que hay en el hogar. Dijimos al principio en la reflexión del día de ayer que a causa del pecado de Adán y Eva, el hogar se volvió como un ring donde hay dos personas que se están golpeando, que están peleando, que no tienen paz. Ciertamente hay hogares donde no existe la paz y donde hay gritos, palabras hirientes, violencia, maldad, donde el esposo hiere a su esposa y donde la esposa al discutir con palabras también hiere y ofende a su esposo. Eso es muy común en la vida del hogar de aquellas personas que no conocen a Dios, que todavía no se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, que todavía no han nacido de nuevo y no han sido constituidos hijos de Dios. Pero aquí tenemos a Pablo hablando sobre el hogar cristiano. Está diciendo que las casadas deben de estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todos a su marido. Luego se instruye a los maridos, que son los que tienen autoridad, y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Como he hablado, primero se instruye a las personas que están bajo autoridad. En cualquier ámbito de autoridad que haya, primero se instruye a las personas que reconozcan que Dios ha delegado autoridad a ciertas personas, ciertas instituciones como el gobierno humano. Pedro dice que son autoridades superiores y que nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocer, comprender esas autoridades, cómo están constituidas, cuál es el motivo de esas autoridades, cuál es el propósito, y luego entonces cuando nos toque obedecer las órdenes de esas autoridades, voluntariamente someternos a esas autoridades. La sumisión es algo que nosotros debemos a las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Eso es algo que nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer. Eso es lo que significa ser sumiso, colocarnos bajo la autoridad de aquella persona o aquellas personas que ejercen autoridad sobre nosotros. A la esposa se le dice que debe de entender y comprender que en el hogar no pueden haber dos cabezas. Una es la cabeza, no funcionaría nunca un hogar, ni tampoco una institución donde dos personas tienen igual autoridad, porque a causa del pecado y de la imperfección de la raza humana, entonces habría una lucha por el poder. Siempre se coloca en cualquier institución humana
y también en la institución del hogar, de la familia, que es una institución que Dios la formó, allí Dios colocó a una persona responsable. Esa persona responsable es el esposo, se le llama cabeza. Al esposo se le da autoridad sobre su esposa y se le pide a las esposas que reconozcan esa autoridad, que eso es algo instituido por Dios, establecido por Dios para beneficio de la familia, para beneficio de la esposa y de los hijos. Entonces, eso es normal, eso es normal. Eso de la sumisión no significa que seamos nosotros inferiores a las personas que ejercen autoridad. En cuanto a valía, dignidad, en cuanto a valor, todos somos iguales. No hay nadie que sea superior a otra persona. Solamente que hay personas que son más responsables que otras. Las personas más responsables son precisamente aquellas personas que han sido colocadas con autoridad. Por eso aquí se dice que el hombre debe de ejercer autoridad, pero en amor, en amor. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, pero siendo cabeza de la iglesia, el Señor es el que asume la mayor responsabilidad en esa relación con su iglesia que somos nosotros. Él nos ama. En esa relación lo que prevalece es el amor. El amor, amados hermanos, esposos, el amor es quizás la característica más destacada de la virilidad, de la hombría del ser humano. Las relaciones, cuando Cristo tomó forma humana, todas las relaciones que Cristo tuvo con los suyos fue una relación de amor. Un amor cuya característica principal es el sacrificio. Por eso aquí se dice que los maridos deben de amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y con qué clase de amor Cristo amó a su iglesia? Con un amor sacrificial. Es decir, que Cristo estuvo dispuesto a entregarse totalmente para beneficiar, para formar, para perfeccionar y santificar a su iglesia. Él vino con una actitud de servicio, de amor servicial. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en rescate de muchos. Así que aquí vemos dos características de la hombría de Cristo, de la virilidad de nuestro Señor. Cuando Él vino acá a la tierra, Él no vino para ser servido, no obstante que era el Señor, no obstante que Él era Dios manifestado en forma humana. Él asumió voluntariamente la actitud de servir. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. La autoridad que Dios le ha dado al esposo sobre su esposa y sobre sus hijos también es una autoridad servicial. El esposo está para servir. Como cualquier otro tipo de autoridad que se haya dado en cualquier institución humana, los líderes deben de estar conscientes que su liderazgo es para servir.
Y en cuanto a la iglesia y las relaciones que deben de haber en la iglesia entre los unos y los otros, es el amor, pero el amor divino, el amor de Dios, el amor de Cristo. Eso es lo que señala Pablo, que cuando un hombre y una mujer se casan, la mujer debe de reconocer que el hombre es cabeza, pero que cuando el hombre entiende que él es el que ejerce la autoridad, entonces él entiende que tiene mayor responsabilidad y que debe de ejercer esa autoridad sirviendo a su esposa como sirviendo también a sus hijos. Amando a su esposa, porque el esposo está dispuesto a amar a su esposa, pero con un amor que implica negación de sí mismo, que implica sacrificio, como dice el libro de Corintios capítulo 13, que el amor no busca lo suyo, sino el bien de la persona o del objeto amado. Eso es lo que hizo Cristo y sigue haciendo Jesús con nosotros, su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Un día cuando Cristo venga, entonces se van a realizar las bodas del Cordero. Mientras tanto, el Señor, con amor servicial y con amor sacrificial, el Señor está formando, santificando, llevando a la madurez y a la plena realización a la iglesia, que es su esposa. El esposo sabe que ha recibido autoridad de parte de Dios y que este privilegio implica una enorme responsabilidad. No está para aprovecharse de esa autoridad e imponerla de una manera grosera sobre su esposa o sobre sus hijos. No, de ninguna manera, porque esa autoridad se ejerce en el amor divino, en el amor de Cristo que ha sido derramado en el corazón de cada esposo cristiano. Como dice el libro de Romanos, capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Ese es el amor que debemos tener todos y que todos los esposos deben de ejercer en sus relaciones personales con su esposa como también con sus hijos. Es un amor que se sacrifica. Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse, siempre con amor sacrificial sirvió a sus discípulos y al pueblo de Israel. Y a lo largo de la historia, desde la fundación de la iglesia, Cristo ha ejercido ese amor sacrificial y servicial. Él nos sirve, Él nos da todo lo que necesitamos, Él está pendiente de nosotros, Él nos cuida, Él está dispuesto siempre a darse a favor de la iglesia. De esa manera deben de ser las relaciones del esposo para con su esposa. Así que, hermanos, eso implica tener autoridad. Tener autoridad significa una gran responsabilidad y hay toda una ciencia y conocimiento y sabiduría que debemos de adquirir para ejercer la autoridad de una manera correcta que agrade al Señor. Mañana vamos a seguir hablando sobre el rol del esposo como cabeza de la mujer, como aquel que tiene autoridad y cómo es que la autoridad debe ejercerse y cómo es la naturaleza misma de la autoridad en el amor divino, en el amor de Cristo.
Lo espero pues mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.